bastante antes que la hipótesis extraterrestre existiera ni siquiera en la imaginación de la gente. En 1945 un biólogo que se llamaba John Philip Bessos ya teorizó, ¿vale?, viendo lo que había pasado con las Foo Fighters, con aquellas bolitas que fastidiaban a los aviadores alemanes y aliados, pues ya manifestó una teoría muy bien elaborada, insisto, un biólogo, en lo que además fue un intercambio epistolar de correspondencia con el ejército, que la explicación más razonable para darle explicación a esas luminarias eran animales bioluminiscentes en la alta atmósfera. Estas fotos son de las que hacía Trevor James Constable en la década de los 70, ¿vale? Estas del 75 en concreto. Utilizaban películas de infrarrojo y en infrarrojo, en zonas secas, conseguían captar estos objetos que se movían como membranas, como amebas. Ellos los llamaban ovnis ameba, de hecho. Acá tenemos, bueno, pues una compilación bastante sesuda de lo que fueron los usos. Si yo le digo a usted que hay ovnis en forma de usos gigantescos, posiblemente no va a saber de qué le estoy hablando. Le hablo de, bueno, de algo así como un cilindro achatado por los polos. Este que hay aquí en concreto es muy fiel a la realidad, dado que he tenido la oportunidad de verlos muy cerca con otra persona, inmensos, enormes. Y acá, como no quiero quedarme nunca con, bueno, pues no pretendo quedarme solo con lo que yo digo, pues acá traigo el caso de este señor que tuvo en el aeropuerto de Jersey, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, ¿no? Un piloto de vuelo que con la tripulación vieron dos de estos enormes, gigantescos, ¿no? Y todo esto que veis aquí, Le Verrier, The Cupis, Sidebottom, con sus fechas y todo eso, ya veis de dónde vienen las publicaciones. Estas son las publicaciones más serias de la ciencia que había en la época, y aquí se registraban constantemente observaciones de estos objetos, pero que eran brutales. Berlín, 4 de abril 1876, un gigantesco uso es observado por Mr. Weben, del cual informó 2 años más tarde, en 1878, Wolf a Le Verrier. A esto se pueden añadir hasta 15 observaciones de objetos iguales. Es decir, hay mucho de esto, ya lo veis, la Net Scientific, el Observatory, Nature. E insisto que puede parecer extraordinaria la afirmación, puede parecer algo sacado de contexto, puede parecer 1000 errores de interpretación cuando tú lees este testimonio que estoy pasando aquí, que esto no es un testimonio, de hecho esto es un artículo científico, si mal no recuerdo, de Nature, de un astrónomo que se llama José Antonio Bonilla, que ve 447 de estos objetos atravesando el Sol en una observación del Sol. ¿Dónde está lo interesante en reescribir la teoría? En que la teoría la interpretamos desde el heliocentrismo. Luego, como se comparaban, por ejemplo, los objetos con las perspectivas del Sol y de la Luna, etcétera, se les atribuían dimensiones que a día de hoy ahora ya sabemos que no tienen, ¿vale? Así como el hecho de que se les atribuyera a lo mejor existencia fuera de la atmósfera cuando están dentro. Insisto, tiene como 300 referencias literarias de lo que estamos hablando. Esto no es una cosa cogida por los pelos, esto está muy bien documentado. Son muchos años de curro y, bueno, tengo que hacer el esfuerzo de bajarla aquí a la TP. Estos son los ovnis del Capitolio, que por ahí quisieron decir que no, que eso eran unas farolas reflejadas en una lente, que va para nada. Insisto, esto es omnilogía científica, esto no tiene nada que ver con las opiniones personales, esto es tratar de comprender un fenómeno desde otra óptica, y porque tengo, bueno, la experiencia personal también de haber visto estas cosas muy cerca. Carl Sagan, ¿vale?, hablaba imaginariamente de que existían estas criaturas, ¿vale? Hoy tenemos una visión muy distinta de Sagan, ¿vale?, pero no deja de ser interesante que esto pueda ser una programación predictiva a lo que pudiera ser un descubrimiento científico del futuro, ¿no? Porque él en Cosmos, ni más ni menos, que es un libro científico al 100%, se pone a imaginar con su colega, con Edwin Ernest Salpeter, que tienen que existir animales atmosféricos y enormes, y te los describe y todo. Hay artículos, hay estudios, hay quien ha intentado hacer incluso una taxonomía de ellos, y bueno, esto es una imagen de un cohete difuminada que da una apariencia similar a esos objetos. Solo está a título orientativo, gráfico. Estos son los dibujos que en su día hice cuando las vi. Aquí abajo está el uso del que os hablaba antes, un objeto amarillo, cilindro achatado por los polos, con una franja marrón en un costado. Iban este y otro a su derecha, volaban dirección este, lo vimos desde la C-14 bajando de Alcover a Reus. No medirían menos de 10 kilómetros cada uno, no estoy exagerando. Eran gigantescos, enormes, descomunales, imposibles. El STS-75, sin saberse a qué altura estaban ni qué misión llevaba a cabo, graba una cantidad de estas cosas abrumadora.
un montón. Luego tratan de escurrir el bulto diciendo que son cristales de hielo. Pregunta, ¿has tenido la percepción que el fenómeno te guía por algunas investigaciones? Pues imagínate, vi esto y escribí 3 libros. Están los 3 publicados. Pero sí, ciertamente ves algo y te surge investigar qué es lo que has visto. Como es algo desconocido, como no tienes un histórico, dices, voy a ver qué es lo que he visto, macho. ¿Qué es lo que he visto? Una luz en el cielo, qué sé yo, por ahí, una cosa lejana, que, bueno, pues puede ser cualquier cosa. Petrozavodsk, 1977, antigua Unión Soviética. Fijaros lo que es esto. Aquí Benítez, años antes de que yo viera esto, de que yo supiera nada de esto, ya los describía como Omnis Medusa. De hecho, Benítez es de los pocos ufólogos que han escrito sobre Omnis Medusa, con aspecto de medusa. Esto que veis aquí, esto es la constelación de Orión en el cielo, amigos. Se ven perfectamente las 4 estrellas y el cinturón en medio, ¿ok? Que esté aquí la constelación de Orión, cielo que usted sabe lo que abarca, a perspectiva en el cielo a ojo desnudo, os permite triangular el tamaño que tiene esto. He descrito en detalle a estas criaturas, son prácticamente invisibles, son translúcidas, de hecho no se ven, pero pulsan una luz desde el núcleo central hacia afuera que ilumina toda la umbrela, que son precisamente estos rayitos que ustedes están viendo, son la umbrela de esa criatura. Y sin embargo, están las de Évora, en Évora también ven 2 enormes, se paran sobre el patio de un colegio en las pretendidas misiones espaciales. Como no sabemos ni cómo interpretar una misión espacial, pero insisto, la gente que ha visto estas criaturas, la gente que ha visto esto en las observaciones científicas, ¿vale? Estamos hablando del siglo XIX, 1894, 1880. Messier, del que sale el catálogo astronómico Messier, también reportó haberlos visto. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién ve esto? Esto lo ve la persona que dedica tiempo al cielo. Si usted quiere enterarse verdaderamente si hay algo, búsquese un punto libre de contaminación lumínica, de contaminación atmosférica, si puede ser, y dedique unas horas al día a mirar al cielo. Ya verá lo que se encuentra. No me canso de insistir sobre la documental del libro. Y ustedes pueden ver todas las referencias bibliográficas. Ustedes pueden ver con qué está documentado esto. Esto no es un trabajo de opiniones. Esto es el microorganismo de Évora y esto es una larva éfira. ¿Qué es esto? El microorganismo de Évora, como les decía, en Évora, en Portugal, también a mediados del siglo XX, si mal no recuerdo, en el 59 creo que era, lo tenía por aquí. También se encuentran con 2 de estas criaturas sobre un colegio. Las pueden observar al telescopio los profesores. A 100 kilómetros de Évora, de la ciudad donde estaban, también estas criaturas empiezan a desprender como una especie de lluvia de filamentos, de polímeros, cubre toda la ciudad. A 100 kilómetros de allí en el aeródromo se cubrió todo de esos filamentos que describían como telas de araña, y aquella persona lo describió como una medusa. En fin, ellos decían que tenía que ser algún extremófilo de la alta atmósfera todavía no descubierto. Y ciertamente son extremófilos, viven en condiciones de radiación y todo que para nosotros serían imposibles. El caso es que pudieron recoger esos filamentos y ponerlos al microscopio. Y en el microscopio salió esta criatura, que era como un organismo unicelular, cubierto de patas o tentáculos, que además tuvo una aparente reacción cuando fue puesto entre los cristales del microscopio, como una reacción defensiva, ¿no? Y dicen que tenía una fuerza que no era equiparable a una criatura así. Y provenía de una criatura que se parecía mucho a una medusa, pero que estaba en el aire. Pues bien, esto que ven aquí es una larva éfira, esto es la larva de una medusa marina, que como ustedes saben tienen un proceso que es alucinante, casi mágico. Esto es un huevo fecundado de medusa que luego se transforma, fíjense en la metamorfosis, en una larva planura que luego se adherirá al lecho oceánico o rocoso y se convierte en un estifistoma joven que luego se desarrolla, genera estos tentáculos y esta criatura se convierte en una planta. Esto se convierte en una planta, amigos. Aquí tiene la fase inicial de la estrobilación, ¿vale? Aquí ya la tiene final, aquí sale el podociste y aquí es cuando ya empieza a expulsar las larvas éfiras que pasan a formar parte del fitoplancton y a partir de ahí van creciendo. Si no son devoradas en ese fitoplancton, todas no lo son, muchas sí, pues bueno, van evolucionando hasta que se convierten en las medusas que nosotros vemos. Esto es todo lo que pasa a una medusa. Una medusa es ora un animal, ora una planta, ora una larva, o sea, es una criatura con una capacidad de mutación sencillamente extraordinaria. ¿Quién les dice a ustedes que unos animales, esto es una Equarea victoria, se parece mucho a las que yo vi en el cielo, muchísimo, por eso las puse en el libro? Imagínense lo que es ver esto nadando, que no volando en el aire. Yo sé que son cosas que son muy complejas, que a mí también se me escapan, pero yo solo puedo ser honesto con la gente y contar la verdad. Y también uno llega a la conclusión, como preguntaban antes por aquí, si había un vínculo entre los avistamientos y las investigaciones. Claro, llegas a la conclusión de que te ha pasado para que lo estudies, para que lo descubras y para que se lo cuentes al mundo. Esto es algo que yo estoy seguro que las agencias espaciales lo saben, segurísimo, no tengo ninguna duda que lo saben. Estoy convencido, de hecho. Y estas criaturas, en el caso de mi avistamiento, pulsaban una luz, dado que son bioluminiscentes, que también es una propiedad propia de los organismos abisales,
así como el de soportar altas presiones. Ustedes saben, a 4.000 metros de profundidad más o menos, la presión marina es como tener una vaca sobre el dedo pulgar. Es brutal y esas criaturas están ahí viviendo felices, se comunican por bioluminiscencia y bueno, y esta ciertamente pues se parecía mucho a aquellas que yo viera y que por alguna razón las tuve que ver. Otra parte que verán cuando saquemos el documental es el tema de la jalea de estrellas. Las lluvias de gelatina en el mundo son abrumadoras. Es algo concomitante, es algo que sucede, vamos, de forma muy corriente. Las tienen documentadas, por ejemplo, imagínense, 234 de Cristo, ya se hablaba de extrañas luminarias, de filamentos, de gelatinas y de este tipo de bueno, material biológico que cae del cielo, ciertamente. Como ven aquí, catalogadores de fenómenos meteóricos documentan sustancias viscosas cayendo del cielo en todas estas épocas. La masa gelatinosa es constante. Vuelvo sobre las referencias bibliográficas y de hemeroteca que tiene este estudio, para que nadie crea que esto viene de una revista de misterio ni nada de eso. Es abrumador, es algo nuevo, es algo rompiente, yo lo sé, pero insisto, para mí es una verdad, para mí es una realidad que yo he tenido que integrar en mi vida y la tarea por lo menos de darlo a conocer, luego que cada cual lo coja como quiera, que cada cual coja estos estudios como quiera. Pero digo yo que los astrónomos del siglo XIX y del siglo XX no estarían ocupados en generar fake news ni en decir todas estas cosas, ¿no? El problema con esto, insisto, si yo les leo cualquiera de estos casos, son absolutamente brutales. Lluvias que huelen a peste, que huelen a podrido, un montón de ellas. Por lo que sí cabe imaginarse que, bueno, que imagínense, nosotros hicimos el ejercicio, nosotros cogimos esto que tienen aquí, es la jalea astral de la que les estoy hablando. Esto es una foto real de Somerset en Reino Unido. La biología desconoce qué es, la ciencia no tiene una explicación. Esto, como ven, es un material parecido a la clara de huevo, bastante rarungo. Y se ha intentado relacionar con el limo de los sapos y todo eso. El problema es que esto también se ha encontrado en las copas de los árboles y en los tejados de las casas, claro. Esto tiene un origen celeste. Esto no viene del suelo. No se le encuentran rastros de ADN, pero acá les pongo yo un pequeño enlace de por qué no se encuentran rastros de ADN. Aquí les doy una pequeña explicación química al concreto. Parece ser que sin las moléculas de agua las cadenas de ADN no son estables y se descomponen. Esto también es jalea astral, Dorset. De esto huele mucho, llueve mucho, huele a podrido, lluvias negras, lluvias rojas. La lluvia roja de Kerala se hizo famosísima, muy conocida. Obviamente no se la va a encontrar usted en un artículo porque son cosas que abren preguntas, abren el interés, abren la curiosidad, ¿no? Pero acá tienen incluso esas especies de células que se encontraron en la lluvia roja de Kerala. Luego se pretende explicar todo esto siempre, pues ya saben, torbellinos que han aspirado los elementos de la atmósfera. En Zamora, en España, también pasó, fue brutal. Yo aquí hago una contraopinión al geólogo que recogió muestras y que dio una opinión al concreto. Él lo referenciaba decía que tenían que ser algas que habían venido desde la otra punta del mundo, concretamente Estados Unidos, si mal no recuerdo, y que habían caído solo aquí en Zamora. Cuando nosotros defendemos, además comprobamos, como ven en la EMET, las lluvias en esa época y vimos que llovió abundantemente, incluso en algunos sitios más que en Zamora, y de haber sido este el fruto de la lluvia de unas algas, pues habrían estado naturalmente mucho más distribuidas por la península y no localizadas solo en Zamora, lo cual no tiene sentido ninguno. Eso fue, a nuestro juicio, el vertido atmosférico de algo que estaba localizado concretamente en este espacio aéreo, y no unas algas venidas desde la otra punta del mundo que dijeron, hostia, me caen mal los de Zamora, vamos a caer aquí. Bueno, estos son medusas de las que normalmente bancan ahí en las playas de Tarragona. Yo he hecho el ejercicio, yo las he cogido, me las he llevado, las he dejado en un cubo y se empiezan a podrir, cogen un tono rojizo y al final se acaban diluyendo, acaban desapareciendo. Pero es que a la jalea astral le pasa lo mismo. A la jalea astral que os acabo de mostrar, a las gelatinas, le ocurre lo mismo. Incluso en los tubos de ensayo se acaba evaporando, se acaba diluyendo y se acaba desapareciendo. Por lo que podrían ser restos de medusas. De esas medusas que hay en la atmósfera, por supuesto. Yo no tengo ninguna duda. Y bueno, pues puestos a romper un poco los dogmas y todo eso y los paradigmas, esto es un organismo que se encontró, me parece que pues no sé si les digo, a 27 kilómetros de altura en la estratosfera.
Creo que el biólogo que estaba detrás de esto era el mismo que estuvo recogiendo las muestras en Somerset, porque siempre concurre, cuando tú lees los casos de biosférica, que se dan meteoritos en el cielo y caída de gelatina. O sea, son dos fenómenos que van asociados, ¿no? Siempre ocurre simultáneamente esto. Y también allí en Somerset hubo un montón de gente que declaró que hubo algo como una bola celeste, luminosa, una luminaria, que también hizo una explosión, que incluso dicen que se escuchó y todo, y luego pues se encontró toda esa gelatina. Cuando se recogieron estos organismos no había nada que los pudiera haber expulsado allí, no hubo erupciones volcánicas, no hubo fenómenos atmosféricos que las pudieran haber elevado allí, por lo que son presentes de allí. Estamos hablando de un atmopláncton, estamos hablando de un plancton atmosférico que ciertamente existe, y tal y como ocurre en el mar, yo os mostraba antes con la metamorfosis de las propias medusas marinas, pues es posible que ese plancton atmosférico sea el mismo que luego, tras su desarrollo y crecimiento, mediante una alimentación, quién sabe si a base de quimiosíntesis, de no sé, alguna suerte de fotosíntesis desconocida, acaba llegando allí, ¿no? Esto es de Arturo Robles Gil, de Acapulco, que tiene un pedazo de zoom impresionante, de los más potentes del mundo, y él ha grabado estos cuerpos que son también como, pues parecidos a algo que describen, por ejemplo, en ese caso del profesor Graves, del colegio de Dartmouth, que os mencionaba, de un objeto que era como una piedra, pero hueca y rellena de una gelatina pestilente. Ya sé que muchos contradicen el hecho de que haya piedras en el cielo y tal, pero yo no hablo del típico meteorito, sino de algo que estaría a medio camino entre una piedra, un vegetal y un animal, es decir, de algo así como un coral, si queréis. Son muy muy buenas las capturas de Arturo, tiene un montón, vale que algunas sean interpretables, sean discutibles, por supuesto, pero ciertamente la cantidad de objetos, aquí el universo magufo, la cantidad de objetos pues que se han captado ahí, que se han recogido de estas cosas, para mí está fuera de cualquier margen de duda. Qué gran interrogante con los observatorios espaciales, tampoco sé qué son, tampoco sé qué observan, esto se ve frecuentemente, imagínense el cacao mental para mí, para reconstruir todo esto. Algunos de ellos cambian de dirección si es que le atribuimos una veracidad o una realidad a esto, y es que se puede. Pero afortunadamente no dependemos de eso. Esto es un cometa, esto es el cometa Ison, porque los doctores de la ciencia decían que esto era un cometa. Entonces tuvimos que poner un cometa de los que estamos acostumbrados para que la gente viera que no es lo mismo. Ahora ya no me creo ni esto, señores, simplemente por la fuente. NASA es una fuente desacreditada ad hominem, y me creo mucho más a una persona que está con su objetivo captando estos cuerpos que a cualquier información proveniente de la NASA. Esto es en Ghana, en África. Del Soho de nuevo, Soho. A veces me pregunto si no generan ellos mismos los ovnis para darle un toque de misterio al espacio y para así darle más fuerza al espacio, más carga de realidad. Las sábanas voladoras, acá abordamos lo del tema del monstruo de Crawfordsville, que fue una pasada también, una pasada. Decían que era como una sábana voladora. Por supuesto lo tienen todo rigurosamente documentado bibliográficamente. Este es el único objeto que NASA reconoce como un ovni. Nos recuerda un poco a esa descripción de sábana voladora que decían en Crawfordsville. Misiones espaciales que cuenten de estas cosas las hay un montón, que salgan estas capturas en la atmósfera hay un montón. Esto es una foto no verificada, por supuesto. Esto también se supone que se estuvo grabando desde la ISS. Recordaba a la Nemopiluna Nomurai. Aquí de nuevo, se supone que Chris Cassidy lo grabó, tenemos el vídeo en el documental. La STS-106, también bastante raro. Esto es aquí, desde dentro, en 2012, en Toronto. Esta es de Arturo Robles Gil, súper rara. Hay quien quiere ver aquí una guirnalda de globos, pudiera ser. Esta me la manda un testigo de Barcelona, el caso es mío. Esto pasó sobre Barcelona, también muy muy extraño. Esto es una lens flare, ¿vale? Yo aquí no estoy diciendo que esto sea exacto, sino que desacredito el avistamiento. Como ven, se está haciendo con sobreexposición para captar las estrellas, la fotografía, y la razón de que el monte se vea iluminado es que se coloca un foco al monte para que se vea iluminado. Entonces el foco que se coloca al monte produce la lens flare que ven aquí. Esto es un efecto de lente producido por la luz que no tiene nada que ver con ningún ovni, pero bueno, Vicente Fuentes lo sacó como un ovni increíble, en fin. Y por lo tanto, pues bueno, como ven, es un trabajo
tedioso de volver a trasladar al terraplanismo, pero en ello estamos. La pintura de San Giovannino, la pintura de San Giovannino, todo el mundo se fijó en este ovni que sale aquí, el ovni que sale aquí en el cuadro de la Madonna de San Giovannino, que es este, pero a nosotros nos llamó mucho más la atención esto, precisamente, esta especie de criaturas con tentáculos que estaban cerca del Sol o con el sendero del Sol, de alguna manera, ¿no? Y que nos recuerdan mucho a esas criaturas que yo vengo estudiando durante la última década. Mucho nos recuerdan. Sin decir que una cosa sea la otra, ¿no? Nos encontramos con otra pintura de la Madonna, en este caso hecha por otro artista, que resulta que mirar lo que le pintaban de nuevo en el Sol. Yo no creo que esto esté intentando ilustrar ángeles, sino más bien de nuevo lo mismo. Una especie de criaturas con tentáculos. Si yo les digo a ustedes que grosso modo y por encima hay más de 40 testimonios publicados en literatura científica de astrónomos que afirman, astrónomos, geólogos, etcétera, científicos, gente del campo científico, de esas referencias que les he venido mostrando durante todo el libro, que afirman haber visto animales con tentáculos en la atmósfera. No, es curiosísimo, ¿verdad? ¿Verdad que es todo como raro? Pero sin embargo, ahí están los hechos. Y decía mi amigo Javier Resines que la realidad cuando es tozuda, pues bueno, que el camino se vuelve mucho más fácil de andar. Arturo Robles Gil, guirnaldas de globos para muchos, una presunta fotografía atmosférica con la Tierra, la pelota curvada, con el agua curvada, y una especie de anomalía aquí o lo que sea. Insisto que la visión sobre cualquier documentación que aporte NASA ha cambiado tanto en mí desde que escribí todo esto. Y sí, ya os dije que quería retomar más el tema de la omnilogía, precisamente por eso, porque veo que está un poco cogida por los pelos y yo tengo algo que decir, por supuesto, yo tengo algo que aportar. Estoy deseando ya, también tenemos ya en principio cita previa con Luis Pisu, vamos a hacer un directazo de ovnis brutal y bueno, y ahí os mostraremos vídeos, os mostraremos cosas que os van a romper los esquemas y que por lo menos os van a hacer dudar de ese tópico de que todos los ovnis tienen que ser algo así como cosas del gobierno o bueno, como extraterrestres y tal, porque yo entiendo que no es para menos que llenarse uno de dudas, pero joder, estamos ante algo que merece la pena y que merece nuestra atención, amigos, que no estamos hablando aquí de tonterías. Y si no, fijaros ahora mismo cómo han pasado, y con esta jugada ya cerramos, cómo han pasado de negar diametralmente el fenómeno ovni, denostar y burlarse de la gente que hacía ufología, a ahora los mismos que se burlaban de nosotros, de la gente que hemos estudiado esto, ahora están cada día publicándote una noticia en la prensa, en la televisión, que si apareció una nave en Ucrania, que si no sé qué. Esto ha sido Dacoria en directo, os mando un combrazo gigantesco para todos, que estéis muy bien, paz y fuerza en vuestros corazones, mi gente, mi linaje, mi clan. Venga, saludete, chao.